Evaluar con enfoque formativo. La importancia de la realimentación. Este documento es de la Secretaría de Educación Pública. A lo largo de este video se van a ir abordando temas relacionados a la realimentación, ya que este es un concepto que debemos manejar dentro del ámbito de la educación, y este concepto es de suma importancia para los docentes y los docentes en formación. Se van a ir abordando pequeños segmentos y puntos más relevantes de la realimentación, para que nosotros podamos primero comprenderlo, después analizarlo y por último poderlo llevar a la práctica. ¿Por qué es importante la realimentación en la evaluación formativa? La realimentación es el componente de la evaluación que evidencia el vínculo entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues permite explicitar cuál es el avance en los logros de los educandos, y con ellos da cuenta de la pertinencia de los métodos, estrategias y recursos utilizados en la enseñanza. El vínculo entre la evaluación, aprendizaje y enseñanza. Realimentar consiste en analizar y comunicar los resultados de la evaluación para que los estudiantes, padres de familia o tutores que estén a cargo de los educandos y docentes cuenten con la información necesaria que les permita saber si se han logrado las metas de aprendizaje. Con esto van a poder dar cuenta o reconocer los motivos de los avances o bien las dificultades en el proceso, con el fin de que se hagan los ajustes necesarios. Debemos recordar que en la literatura también se utilizan los términos de evolución, retroalimentación e incluso orientación para referirse a la realimentación de los aprendizajes. Los docentes son los encargados de brindar esta información a los estudiantes y es posible hacerlo de distintas formas, pero una de las más comunes es por medio del diálogo. La relevancia de la realimentación se debe a ciertos factores, como lo cual indica en el autoestima, determina la autoconcepción del alumno como aprendiz, da a conocer cuál fue el proceso de aprendizaje, brinda información para tomar decisiones sobre la enseñanza, orienta la actuación de los padres de familia o tutores y es una responsabilidad social del docente. Aquí podemos ver que se involucran los tres actores principales, el docente, padre de familia o tutor y el educando. ¿Cómo impacta la realimentación? La realimentación incluye e impacta aspectos cognitivos, es decir, conocimientos, habilidades, valores y actitudes de los estudiantes, asimismo aspectos socioemocionales como autoconcepto, autoestima, confianza, seguridad y motivación. Esto es así tanto para los estudiantes avanzados como para quienes presentan dificultades para aprender, pues por sus consecuencias, se trata de un proceso en el que el contenido es tan significativo como la manera de comunicarlo. Por ello, se debe hacer consciente en cómo se lleva a cabo en la práctica la realimentación para conocer lo que se genera con ella. ¿Qué caracteriza una realimentación con enfoque formativo? Caracteriza la manera en la que comunicamos a los estudiantes los resultados de enseñanza y aprendizaje en una evaluación, ya sea de una actividad o una evaluación final. La realimentación se puede expresar a través de felicitaciones, deseos a futuro o a medida de reprobación, siguiendo siempre el expresarse con respeto, yendo de lo positivo a lo negativo, eligiendo lo más significativo para el aprendizaje esperado a futuro del alumno. ¿Cuál es el contenido de una realimentación formativa? Una realimentación significativa y relevante hace referencia a los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje, es decir, los contenidos, las habilidades, valores, actitudes de los aprendizajes evaluados, pero también se refiere al desempeño del aprendiz. Para ello hay características. La realimentación formativa se involucran aspectos cognitivos y psicoemocionales de los estudiantes. Se brinda en todas las evaluaciones porque es sistemática. Se dirige hacia el futuro, pues analiza el pasado para que en un futuro haya mejores resultados. Se orienta como mejora de aprendizaje y de enseñanza y es descriptiva, clara y comprensible. Los contenidos básicos de la realimentación formativa son los siguientes. Valorar el logro del alumno, establecer la brecha entre el aprendizaje logrado y el esperado, explicar al alumno lo que llevó a cabo para aprender, dar orientaciones para que el alumno analice su proceder, llegar a acuerdos y dar orientaciones para lograr su aprendizaje. Tema 5. ¿Qué valores expresamos al realimentar? Con la realimentación se evidencia aquello que los docentes consideran más importante dentro del aula, los conocimientos y habilidades más valiosas, así como las actitudes y valores que se deben fomentar. Para la realimentación se hace uso del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. De esta manera se interactúa docente-estudiante
y se señalan los aciertos o se dan consejos para mejorar las actividades. De esta manera se profundiza en los procesos de aprendizaje y enseñanza e incluso en los de evaluación. El docente debe tomar en cuenta que toda acción, toda crítica, todo consejo, toda intervención que haga va a afectar o va a repercutir en las emociones de los estudiantes. Por esto, los estudiantes deben considerarse o el docente debe fomentar que los estudiantes se consideren como valiosos aprendices y tome en cuenta que la evaluación es un proceso que permite mostrar errores para mejorar los resultados y fortalecer el aprendizaje. ¿Cómo incluir la realimentación en la evaluación inicial? En la evaluación inicial, también llamada diagnóstica, se indaga si los estudiantes cuentan con los saberes necesarios para lograr los aprendizajes que se trabajarán con ellos. Además, esta evaluación permite valorar si la planeación desarrollada se ajusta a las necesidades de aprendizaje del grupo o si es necesario modificarla. Para que la realimentación de la evaluación inicial permita contribuir a que los alumnos logren aprendizajes de mayor calidad, es conveniente tener la guía de preguntas clave, así como claridad sobre el qué y el para qué de esta evaluación y de la realimentación de los resultados. La realimentación en la evaluación inicial. Es indispensable que desde el inicio de cualquier situación de aprendizaje los estudiantes comprendan para qué se lleva a cabo esta evaluación y de qué manera les beneficiará conocer y analizar los resultados. Solo así esta evaluación será efectivamente formativa. Podemos observar que contamos con palabras clave: a dónde tratas de ir, dónde estás ahora, cómo puedes llegar ahí, qué se evalúa, saberes de ideas previas, razonamientos y estrategias espontáneas, actitudes y hábitos adquiridos. Cuando se evalúa al inicio, se puede saber si es necesario adecuar la planificación elaborada e identificar el punto de partida del grupo y si hay estudiantes con necesidades que requieran una atención diferente. Y la realimentación permite explicar el aprendizaje esperado, dar a conocer el punto de partida del grupo respecto al aprendizaje esperado y motivar a los estudiantes. ¿Cómo incluir la realimentación en la evaluación del proceso? Esta evaluación permite atender dificultades, corregir equivocaciones e incluso permite ampliar el reto a los estudiantes que ya han rebasado las expectativas, iniciando con preguntas clave de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, evaluando los progresos que se han tenido en conocimientos, habilidades y actitudes, permitiendo conocer, identificar y adecuar las estrategias didácticas, otorgando beneficios para tomar la responsabilidad de la propia autonomía del alumno, permitiendo a los docentes saber qué es bueno seguir haciendo, qué se puede comenzar a hacer y qué dejar de hacer para que el estudiante mejore. Es importante identificar la forma de distribuir las responsabilidades, tanto del alumno como del docente, para que los estudiantes fortalezcan de esta manera su autonomía, brindándoles siempre confianza para que las reflexiones que tengan sean con mayor profundidad. ¿Cómo incluir la realimentación en la evaluación final? Primero, se debe de eliminar la idea errónea de que este tipo de evaluación da punto final al proceso de aprendizaje, ya que no es así. Los resultados que arroja este tipo de evaluación son fundamentales para seguir aprendiendo y cumplir con su función social del alumno. Es por ello que se deben de responder las siguientes preguntas que se muestran en el esquema. ¿Cómo comunicar la realimentación a los padres de familia o tutores? Para alcanzar el perfil de egreso de los estudiantes en educación básica, es necesario el trabajo conjunto entre docentes y padres de familia o tutores. La realimentación existe cuando estos dos personajes llegan a acuerdos y fijan metas en común. El docente debe tomar en cuenta que los tiempos y el interés de los padres de familia en involucrarse con la educación de sus hijos va a ser diferente. Existen dos momentos por los que se puede dar una realimentación: los que son llamados oficiales como juntas y citatorios y los que se darán de manera espontánea. Estos dos canales brindan una realimentación adecuada y tratan de involucrar en la mejora continua a los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos, dando información y orientación necesaria para favorecer los apoyos en casa. ¿Cómo orientar la realimentación en la autoevaluación y la coevaluación? Los procesos de autoevaluación y coevaluación son procesos de realimentación, en las que se hacen partícipes a los estudiantes a través del trabajo colectivo a la contribución del logro de los aprendizajes.
El docente debe orientar adecuadamente estos procesos de realimentación. Se debe hacer hincapié en que los estudiantes no están evaluando, autoevaluando o coevaluando a una persona, sino a un trabajo, lo que deja de lado las etiquetas y favorece el logro de objetivos. Estas estrategias de evaluación permiten a los estudiantes conocer diferentes opiniones, formas de trabajo, maneras de pensar y ampliar sus estrategias de aprendizaje, fomentando valores dentro del aula y manteniendo una convivencia armónica, además de lograr los objetivos y las metas. El docente debe de tener en claro las siguientes preguntas clave: ¿a dónde tratabas de ir? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y cómo se sabrá qué medida se logró del aprendizaje? Para que así se dé respuesta a los siguientes puntos, que es evaluar. ¿Qué se debe evaluar? El logro de los aprendizajes esperados, los razonamientos y las representaciones mentales del aprendiz. De igual manera, cuando se evalúa, al final se puede identificar cada estudiante logrando aprender y en qué grado lo aprendió. También la realimentación permite conocer los aprendizajes logrados por cada estudiante. No hay que recordar que una evaluación pertinente debe de incluir las evidencias del aprendizaje de alumnos. ¿Cómo realimentar la práctica docente? Los resultados de las evaluaciones en general proporcionan información sobre cómo enseñar y qué se debe hacer mejor. Sin embargo, cuando se aplica la evaluación con enfoque formativo, se incluye en la planeación y se da tiempo para recabar información durante la realimentación. Se sabe que hay ajustes que se hacen en lo inmediato. Asimismo, conviene jerarquizar la información que se obtiene durante las evaluaciones y sus realimentaciones para conocer qué se puede hacer mejor. De hecho, al preparar las realimentaciones para los estudiantes y padres de familia o tutores, se selecciona la información relevante para la práctica. Para organizar mejor esta información, se guían con las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las situaciones didácticas más exitosas y cuáles fueron las más difíciles? ¿Qué tan pertinentes resultaron los resultados y los recursos en las actividades de aprendizaje? ¿Las evidencias de aprendizaje me dan información significativa sobre el aprendizaje? ¿Los alumnos permanecieron motivados para el aprender? ¿Explica las diferencias que hubo entre el aprendizaje de los alumnos? ¿Y si hay alguna constante en las realimentaciones? Todo lo anterior te ayuda a ordenar lo que se puede recuperar de las evaluaciones para realimentar la práctica docente. Finalmente, los patrones son aquello que se repite en las realimentaciones. Permiten saber si hay algo en el ejercicio profesional que no funciona o causa problemas, así como lo que generalmente da buenos resultados. De otro modo, se perderá la oportunidad de enriquecer la práctica al ignorar que en los resultados de las evaluaciones y en las realimentaciones se está hablando con el docente, de cómo enseña y cómo atiende las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. En conclusión, la realimentación es el vínculo entre enseñanza y aprendizaje. Consiste en evaluar los resultados para que estudiantes, padres y tutores cuenten con la información necesaria de la evaluación que se ha hecho. Hace referencia a los procesos cognitivos utilizando el lenguaje escrito y oral para comunicarse con los estudiantes, mejorando de esta manera los conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes que se adquirieron.